Muy buenas noches, alumnos, ¿cómo están? Quien le habla el profesor Atanasio Cáceres para seguir compartiendo con ustedes la clase número 8 de la materia Intervención en Crisis. Este mes de agosto, que estamos ya pasando la tercera semana, hoy vamos a terminar esa unidad 4 hablando sobre la violencia intrafamiliar, pero especialmente vamos a referirnos en dos aspectos, lo que es la violencia intrafamiliar, con lo que tiene que ver con la familia especialmente. Entonces también nosotros seguimos con el mismo sistema de dando clase a través de este sistema, esta plataforma. Así que un gusto para mí compartir una vez más con ustedes. Entonces, cuando nos referimos a una violencia, estamos diciendo que la violencia es todo acto, acción u omisión que produce daño. Ese daño puede ser puede ser un daño físico, sexual, psicológico, verbal, o también a la vez puede ser algo económico a una persona, o puede ser también a los puede ocurrir en forma pública y privada. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de la violencia. Dentro de esa violencia, ¿verdad? No solamente eso, sino que también estamos diciendo que es el uso de esa fuerza para conseguir el fin, ¿verdad? Cuando alguien dentro de la familia, llámese el esposo, la esposa, utiliza la fuerza para conseguir un fin, y especialmente para dominar a alguien o imponer su idea, su referencia, a eso llamamos violencia. Dentro de lo que es la violencia, aparecen varios tipos de violencia. Puede ser una violencia intrafamiliar, una violencia de género, también una violencia sexual, la violencia física y la violencia simbólica. Pero nosotros hoy vamos a mirar neta exclusivamente lo que es la violencia dentro de la familia, la violencia intrafamiliar. Esa violencia intrafamiliar, digo bien, son, ¿qué cosas? Son todas acciones o omisiones que pueda consistir, llámese en el maltrato físico, un maltrato psicológico, un maltrato sexual ejecutado por un miembro. Ese miembro puede ser el esposo, el papá, también en menor grado o caso se da con las mujeres hacia el esposo o los hijos, pero también se puede dar. Por eso decimos que cuando decimos que existe una violencia intrafamiliar, cuando es ejecutado por un miembro de la familia en contra, llámese de la mujer, del esposo, también de los hijos, ¿verdad? Como dice ahí el material, de más integrantes del núcleo familiar. A eso nosotros entonces nos referimos a una violencia intrafamiliar. Dentro de lo que es la violencia intrafamiliar también puede existir esa violencia intrafamiliar de diferente manera, ¿verdad? Esa violencia intrafamiliar puede adoptar una o varias de las siguientes formas. Puede ser una violencia física, una violencia psicológica, así como dijimos hace rato, una violencia sexual, la económica y la infantil. Dentro de esto tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esa violencia intrafamiliar, ¿verdad? La física son los actos de fuerza que causan daño, el dolor y sufrimiento físico en las personas. Cuando nos referimos a lo que es la psicológica aquí, ¿verdad? Es un acto o una omisión que cause daño a la autoestima, la salud mental de los miembros de una familia. El dolor como perturbación emocional, también puede darse una alteración psicológica o una disminución de lo que nosotros llamamos autoestima, llámese de la mujer o cualquier miembro o integrante de una familia. A eso nos referimos cuando hablamos de lo que es una violencia
psicológica. Cuando hablamos de una violencia sexual, son todos aquellos actos de connotación sexual, directo o indirectamente, perpetrados generalmente por el hombre contra la mujer. También puede ocurrir en otras áreas, ¿verdad? Pero hoy hablamos de lo que es una situación intrafamiliar. Y cuando hablamos de una clase de violencia dentro de una violencia familiar, también estamos hablando de lo que es la económica. Son todas las medidas formadas por el agresor u omisiones que afectan la sobrevivencia, llámese de la mujer o de los hijos, con el despojo o destrucción de sus bienes personales de la sociedad conyugal. Entonces hay que tener, y después está lo que es la violencia infantil, cuando nos referimos a los hijos. Cuando la consecuencia de esa violencia intrafamiliar comienza generalmente con una amenaza, puede terminar en homicidio, suicidio forzado, muerte por lesiones también puede acarrear. Por eso tenemos que tener en cuenta cuando nos referimos a este tema. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es una violencia intrafamiliar son las fases de la violencia. ¿Cuáles son esas fases? Generalmente son 3 las fases en la cual, y esto es algo repetitivo, empieza en un punto 0, llegamos a fase 1, fase 2 y fase 3 y después vuelve a repetirse. La primera fase es la fase llamada acumulación de tensión. Esa tensión es el resultado del aumento del conflicto dentro de esa relación de pareja. El maltratador es agresivo, aún no demuestra con violencia física, pero sí lo hace a través de la humillación, insulta a las personas, ¿verdad? Comienza a victimizar, ¿verdad? Y esos son los que van llevando la primera fase. Esa fase se puede alargar durante años. La segunda fase viene a ser la explosión violenta. Dentro de esa primera fase también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, ¿verdad? Generalmente dentro de lo que es la tensión, esa acumulación de tensión, aparecen los cambios de humor, ¿verdad? Conflicto ante pequeñas cosas, ¿verdad? Conflicto, esa tensión por no haber cumplido deseos no expresados, ¿verdad? Y todo el día eso va sucediendo de esa manera. Por eso tenemos que tener en cuenta esta primera fase, que es la acumulación de tensión. La segunda fase es la explosión violenta. Es el resultado de la tensión acumulada en la primera fase. Por eso es muy importante conversar siempre dentro de lo que es la pareja. El maltratador o la ejerce la violencia a través de las agresiones verbales, psicológicas, físicas y o sexuales. Dentro de lo que es la agresión puede empezar con un empujón, una bofetada, ¿verdad? También puede haber patadas, puñetazos, lleva a un golpes con objetos y va en aumento, ¿verdad? Después ya aparece la rotura de brazo, intento de estrangulamiento, va creciendo esta segunda fase. Y la tercera fase llamamos arrepentimiento. Y aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Durante esta etapa la tensión y las agresiones desaparecen. ¿Y qué sucede? Él o la agresor o agresora se muestra arrepentido por lo que ha hecho, calmando a la víctima y dando promesa que va a cambiar, que va a ser diferente. Esta fase también se denomina como una fase ya conocida como luna de miel, porque se muestra amables, cariñosos, ¿verdad? Emula la idea de la vuelta al comienzo de la relación afectiva. A menudo la víctima concede al agresor esta oportunidad, creyendo que va a haber un cambio, una modificación, que a la larga a veces ya no se da. Dentro de lo que es arrepentimiento, no sé, generalmente él o la agresora dicen no se volverá a repetir. Son frases permanentemente que utilizan. De verdad que no volverá a pasar esta situación, ¿verdad? Y aparecen los regalos, especialmente el ramo de rosa,
te prometo que voy a cambiar, ¿verdad? Entonces, son estas fases. Entonces, estas 3 fases tenemos que tener bien en cuenta. También hay que mirar un poco lo que son las evaluaciones y la intervención psicológica. El primer paso de la evaluación psicológica es el acordar con la víctima el consentimiento informado. Por eso es muy importante conversar con la persona, porque generalmente la persona que es víctima quiere ignorar, ¿verdad? Y no reconoce la situación. También es importante tener en cuenta que en esta evaluación, al contar su historia, la víctima puede reexperimentar el miedo y el dolor. Entonces ahí necesitamos nosotros mirar y entender las situaciones que van pasando. También dentro de cuáles son algunos objetivos, también objetivos planeados en el programa de intervención. Hay que aumentar la seguridad, es muy importante dentro de esto, ¿verdad? Reducir o eliminar sus síntomas, aumentar su autoestima y la seguridad de la persona, aprender o mejorar los estilos de afrontamiento, fomentar una comunicación, esa comunicación es muy importante, y modificar las creencias tradicionales. Generalmente cuando hablamos de esas creencias tradicionales, los padres dicen a las mujeres, no, las mujeres tienen que aprender a someterse a su esposo es la cabeza del hogar, y entonces la mujer va sufriendo ese maltrato permanentemente. Hay que tener en cuenta entonces estos puntos que hay que mirar. Podemos concluir diciendo que dentro de lo que es este tema del maltrato, llegamos a la conclusión que se podría definir la violencia familiar como toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros que menoscaba la vida o la integridad física, psicológica o incluso la libertad de otro de sus miembros y que causa un serio daño al desarrollo de la personalidad. Existen varios tipos de violencia intrafamiliar y para cada uno hay una consecuencia y forma de tratar. Por eso tenemos que tener en cuenta esta situación. Entonces, ustedes tienen su material para que usted pueda realizar su trabajo también, y cualquier consulta estamos a la orden. Así que muchísimas gracias por su atención y espero que estén pasando bien. Nos queda solamente ya 3 meses más para terminar este año y sigamos con fuerza. Le animo a cada uno de los estudiantes de esta carrera para seguir firme y adelante para terminar este año. Así que muchísimas gracias por su atención y muy buenas noches para todos.